Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí de nuevo vamos con otro video. Es hoy, bueno, yo siempre digo, es muy importante, pero sí, que siempre es importante aprender. Hoy te quiero hablar de un tema que, bueno, si tú no estás en esta línea o en esta, podríamos decir, situación, es posible que hayas estado, porque todos en algún momento o estamos aún o hemos estado. Y es en que a veces no entendemos a algunas personas cuando nos hablan o muchas veces ellos no nos entienden a nosotros. ¿Y por qué se da esto? Bueno, hoy vas a aprender acerca de cómo tú entender mejor a los demás y cómo los demás te pueden entender mejor a ti. Y vamos a hablar de algo que se llama el lenguaje Babcock. Bueno, el lenguaje Babcock también le llaman sistemas representativos. Te voy a explicar un poquito acerca de esto. Cada ser humano tiene un sentido o canal de percepción dominante, bien sea visual, auditivo o kinestésico. Este se convierte en el principal receptor, es decir, en la principal manera a través de la cual tú puedes comunicarte o a través de la cual otros se pueden comunicar contigo. Desde allí desarrollas la habilidad de comunicarte y de recibir mensajes dando prioridad a este tipo de lenguaje. Se entiende por canal de representación aquellos órganos conocidos comúnmente como nuestros 5 sentidos, es decir, la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Pero aquí se desarrollan nosotros tenemos es uno de tres, o es el visual, o es el auditivo, o es el kinestésico. Más adelante te vamos a explicar un poco más acerca de esto. A principios de la década de los 70 del siglo XX, esto es un poco de historia acerca de este tema, el matemático Richard Bandler y el lingüista John Grinder, creadores de los métodos de la programación neurolingüística, o por sus siglas en inglés PNL, enseñaron que en las personas se desarrolla más un canal de percepción que los demás. No queriendo decir con esto que los demás sean anulados o inutilizados. No, sencillamente por la influencia del entorno, uno desarrolla más la capacidad auditiva, otros desarrollan más la capacidad visual y otros desarrollan más la kinestésica. Muchas personas desarrollan dos de estos. Estas categorías, llamadas sistemas representativos dominantes, posteriormente han sido llamados estilos de aprendizaje. Fíjate, nosotros tenemos canales de percepción, que son los 5 sentidos. Tú percibes la cosa posiblemente mucho más fácil a través de tu canal auditivo, pero posiblemente hay otros que las perciban a través de su canal visual. En el caso de por ejemplo, de las personas ciegas y sordas, desarrollan mucho el canal de percepción olfativo y el gustativo, ¿ok? Todo esto se resume como lenguaje Babcock, o por sus siglas V corta A, K o G. Conocer cuál es nuestro lenguaje dominante, y por esto te quiero hablar de esto hoy, nos permite conocer cuál es la manera óptima con la que debemos comunicarnos para llegar de manera efectiva a nuestros receptores. Porque fíjate algo, a veces tú dices, ay, pero es que esa persona, es que le cuesta entender, es que tarda en entender. Bueno, no sabemos si es que la persona le cuesta entender o tarda en entender, o es que tú no estás transmitiendo el mensaje de la manera apropiada, es decir, en el canal de percepción de esa persona.
Esto nos permite también descubrir las diversas maneras cómo las personas perciben, interpretan y responden a un mensaje determinado. Por ejemplo, una persona auditiva obviamente va a responder más fácil a qué? A las palabras que a las imágenes. Es decir, una persona auditiva, si tu pareja, recuerden que siempre estamos tratando de crecer en familia, sea con la pareja, o sea con los hijos, o con quien sea que tú vivas, con la persona que tú vivas. ¿Para qué? Para que tengas una mejor convivencia y seas más feliz, porque con quien tú vives, finalmente es que te pasas mayor parte del tiempo. Aunque en el trabajo, ¿verdad? Es que pasamos mayor parte del tiempo, pero si tú eres de los que te quedas en casa o de las que estás en casa, pues es muy importante que aprendas a comunicarte para que tengas una mejor convivencia, ¿ok? Así que en opinión del doctor Lair Ribeiro, si entendemos cómo funciona el cerebro y utilizamos las estrategias apropiadas, podremos ser capaces de recrear nuestra vida en cualquier campo. Es decir, ¿qué es lo que significa esto? Que los canales de percepción no es que la persona quiera o haya decidido hacer esto, es que nace así. Es que ese es su canal de nacimiento, ¿ok? Por esto no podemos pretender a alguien que cambie. Oh, no, es que sí, es que ella le gusta que yo le diga muchas palabras bonitas, pero es que si yo no soy expresivo, yo no le puedo decir muchas palabras bonitas. Bueno, mi querido o mi querida, es que si el canal de percepción de ella es el auditivo, ¿cómo la vas a satisfacer? Con el visual, mostrándole cosas. Si ella va a ser activada es por el canal auditivo. Y tu mujer, tu querida, mi querida, ay, pero es que este hombre, por más que yo le digo las cosas, él no me hace caso, él no entiende. Y bueno, ¿qué tal si el canal de percepción de ese hombre es no el auditivo, sino el visual? ¿Qué tal si tú tal vez mostrándole cosas o ademanes o mostrándole figuras, él puede entender mejor? Bueno, en esto estamos. Para esto es muy importante entender que el cerebro tiene tres principales vías de acceso, que son estas: la visual, la auditiva y la kinestésica. Cada creencia o paradigma que tenemos entró por un canal de percepción. Para cambiar esa creencia, será mucho más sencillo utilizando el mismo canal para enviar la información que llevará a la neuroplasticidad, que de esto tal vez hablaremos en algún otro momento. Por ejemplo, el miedo a equivocarnos, si se manifiesta con pensamientos que nos dicen cosas como: cuidado, no vayas a cometer un error, o piensa bien si eres capaz de hacerlo, se está manifestando de forma auditiva. Es de interpretar que fue un temor recibido y almacenado de forma auditiva. Esto puede ocurrir durante nuestro crecimiento, etapa en la que escuchamos muchas veces a nuestros padres dar voces de alerta como enseñarnos a sentir miedo. Por ejemplo, cuidado si te caes. Si en lugar de esto recuerdas escenas de un profesor o de un abuelo, un tío con quien estuviste de niño diciendo cosas como: sé realista, sé realista, esto es imposible que tú lo puedas lograr. Tienes que hacer las cosas hasta donde tú tengas la capacidad de hacerla. Pues esa imagen visual te permite descubrir que el mensaje se transmitió y se registró de manera visual. Sé realista, mira bien, ¿ok? En otra manera, en este caso, la kinestésica sería sintiendo escalofríos. Ay, yo siento como que esa persona no es de buena influencia porque sentí escalofríos, me sentí ansiosa, o me sentí muy agitado, o es que esa situación, o ese lugar,
o ese olor, esa fragancia, me resulta como me hace sentir agitado. Bueno, alguien te tocó con esa fragancia cuando tú eras niña o cuando tú eras niño, sea de manera positiva o negativa, esas fragancias te van de nuevo a activar ese canal de percepción kinestésico en el que al recibir un toque, si ese toque fue acompañado de una fragancia o de algo más, tú puedes ahí mezclar las dos, el olfativo, pero también el kinestésico, porque estuvo involucrado el toque y también una fragancia, ¿ok? O puede ser un ruido. Esto es maravilloso. O agitación que te lleva a mover los pies y las manos, a tocarte, incluso a comer o ponerte muy tenso. En este caso, el miedo pudo haber sido implantado por experiencias como golpes, torturas, agresiones, dolor. Si tú eres muy kinestésico, significa que tuviste toques significativos en tu vida de niño y que esto entonces te desencadena, te despierta, te hizo desarrollar más este canal de percepción. Algunas características vamos a dar ahora de cada una de estas personas para que tú identifiques cuál es tu canal representativo dominante o tus canales, porque puede ser más de uno. Pero ¿qué tal si también tú piensas, bueno, voy a tratar de identificar también el canal representativo dominante de mi pareja o de mi hijo? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué yo le hablo y es como que nadie le está hablando y me lleva a la contraria? Bueno, posiblemente no estás usando el canal apropiado para hablarle o a ese niño o a ese adolescente o a esa pareja. Bien, vamos a hablar ahora, decirte algunas características del primero. Solo voy a enumerar 3 porque son esos los 3 principales. El visual. El sentido dominante, obviamente, es la vista. Por este motivo, piensa esta persona utilizando imágenes. En su cabeza siempre van a haber imágenes. Y prefiere que se les expliquen las cosas usando gráficos, dibujos. Por esto decimos también que no todas las personas aprenden de igual manera. Algunas personas aprenden también, esto no solamente va con la comunicación, sino también con el aprendizaje. Porque fíjate cuántas veces no hemos visto personas que cuando ven una imagen aprenden, se le graba bien rápido y ya con esto es suficiente. Sin embargo, hay otros que escuchan y dicen, y pueden ni siquiera hasta tener los ojos cerrados y escuchan algo y aprenden escuchando, porque se lo imaginan todo es a través de que del oído. Ok, la persona visual mira a las personas al hablar y espera que sus receptores lo vean mientras hablan. Aquí se cae una teoría que dicen que las personas cuando no te miran a los ojos es porque te están mintiendo o es porque están ocultando algo. Esto no es tan cierto. ¿Por qué? Porque la persona, especialmente la persona auditiva, no mira regularmente a la vista a la persona cuando está hablando y no es porque está ocultando algo, es porque es auditiva. Incluso hay personas que hacen esto, voltean su oído para la persona auditiva para ver. Bueno, esto más adelante lo vamos a detallar un poco más en el auditivo. Pero el visual mira a las personas mientras habla fijamente a los ojos y espera que incluso a los que ellos les están hablando también lo miren. Si no le están mirando, hasta lo tocan para que le mire. Le dicen, mírame, o mira lo que te estoy diciendo. Mira esto. Por lo regular, estas personas hablan muy rápido y son muy detallistas al explicar las cosas. Utilizan palabras visuales como ver, foco, escena, visualizar. Tú tienes que visualizar las cosas. Tienes que tener una perspectiva de las cosas, brillo y otras cosas. Por ejemplo, un visual diría, no podemos perder la visión o hay
hay que mantenerse enfocado. Mientras que un kinestésico diría, no se puede perder la orientación. Porque el kinestésico piensa, ok, en cuanto a cómo me redirijo. No se puede perder la orientación. Utiliza frases, el visual obviamente, algunas veces no muy congruentes. Por ejemplo, ¿tú viste ese ruido? Ustedes han visto personas o han escuchado personas que dicen, ¿tú viste qué ruido tan fuerte? Pero el ruido no se ve. El ruido se escucha. También dicen, ahora veo lo que dices. Tú no ves lo que otros dicen. Tú escuchas lo que otros dicen. También habla, por ejemplo, puede decir, la situación no está nada clara. Por decir, la situación está un poco confusa. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Es que habla enfocado en algo que se pueda ver. Ok, entonces ahora vamos a dar otra característica que me gusta mucho. Y es que ellos son multitarea. La persona visual es multitarea. También aprende yendo de lo general a lo específico o particular. Es muy cuidadoso de la imagen personal. Si tú ves una persona que se cuida mucho físicamente, que viste bien, que le gusta vestirse con congruencia, los colores, coge bien las combinaciones, por lo regular es una persona visual. ¿Por qué? Porque tiene mucho cuidado de su imagen personal. Tiende a ser acelerada, dado que las imágenes en su cerebro se procesan a una gran velocidad. Como consecuencia, puede aburrirse fácilmente y tender a pensar que las personas con otro sistema representativo dominante sean lentas o poco proactivas. ¿Por qué? Porque el visual por lo regular es muy proactivo y actúa rápido. Tiene muy buen instinto. Ok, ahora te puedes identificar con el canal representativo dominante visual. Bueno, si no te identificas con este, entonces posiblemente estás en el auditivo. El sentido dominante del auditivo es por consiguiente el oído. Por ello es detallista de palabras y sonidos. Si tú ves que hay una persona o tú eres una persona cuidadosa al hablar o tu pareja bien cuidadoso al hablar, te habla con detalles, con mucho cuidado, con palabras, ¿verdad? De estas palabras muy bonitas, muy bien entonadas. Entonces estás frente a un auditivo. Tiende a recordar según lo que ha escuchado. No suele mirar a quien le escucha o a quien le habla. ¿Ven? ¿Por qué te digo que no siempre esa teoría es cierta de que, no, si no me mira a los ojos es porque está ocultando algo, es porque me está mintiendo? No, es porque es auditivo. Por esto no te mira a los ojos mientras te habla. Suele inclinar la cabeza para escuchar mejor lo que tú le estás diciendo y no es que quiera ignorarte, sino que quiere poner el oído cerca de ¿qué? De tu voz para escucharte, para entenderte mejor. Puede entender una explicación sin soporte o apoyo visual. Habla más pausadamente. Utiliza palabras auditivas como ritmo, tono, sonido, timbre, notar, oír. Por ejemplo, un visual diría hay que estar enfocado con el equipo, mientras que el auditivo podría decir hay que estar a tono con el equipo o hay que estar entonado con el equipo. O debemos ir al mismo ritmo que el equipo. Utiliza frases auditivas como eso me suena mejor. Nunca había escuchado algo así. Le gusta que le expliquen las cosas bien detalladamente sin importar cuánto pueda tardar, porque le encantan los detalles, que le expliquen con lujos y detalles. Esto se relaciona mucho, ¿saben? Con los temperamentos. Un día de esto vamos a hablar de los temperamentos. Se relaciona bastante, obviamente.
El canal auditivo aprende paso a paso. Necesita comprender un punto para pasar al siguiente. De lo contrario, ahí se queda. Por esto, si está frente a una persona que tiene que explicarle las cosas varias veces o se detiene mucho para aprender algo, pues posiblemente es porque sea auditivo. Porque son más lentos para procesar la información. Suelen tener dificultades con los procesos de aprendizaje online. ¿Por qué? Porque no son visuales. Mientras que el visual se puede fácilmente aprender online mirando el computador. El auditivo no. El auditivo necesita estar ahí presente para escuchar mejor o escuchar sin tener que mirar ninguna imagen. Por lo regular, no son muy amigables de las gráficas y los elementos del diseño. Son lentos para adaptarse a la tecnología y no es que sean no es que sean malos para aprender, es que su aprendizaje es diferente, se tardan un poco más, pero una vez que aprenden algo, mira, lo fijan y ya está. El kinestésico, si no te identificaste con el primero ni con el segundo, pues entonces no hay otro más. Entonces eres kinestésico. El kinestésico, el sentido dominante es todo el órgano de la piel. Por ello percibe mayormente por los estímulos que mueven sus sentimientos y por el contacto físico. El kinestésico es esa persona que le encanta estar abrazando, que le encanta que lo abracen. Por ello, suele ser bueno escuchando y suele tener de forma muy natural contacto físico con quien le habla o le escucha. Por ejemplo, tocarle como me oyes o frente a frente. No sé si has estado hablando con una persona que de repente te pone las dos manos encima de tus hombros y ahí se queda frente a ti hablándote. Bueno, porque esa persona es kinestésica y para poder estar seguro de que tú le estás entendiendo, tiene que tocarte, tiene que poner al menos un hombro, tal vez, un codo tal vez en tus hombros. O tal vez simplemente ponerte una mano. Por esto, porque es kinestésico. Cuando siente que no le están prestando atención, suele tocar al receptor, a veces de manera hasta brusca. Como, mira, no me estás escuchando. O mira, ponme atención. ¿Ok? Cuando se conecta con un mensaje, suele mirar hacia abajo, ya que procura conectarse con sus sentimientos. ¿Ves? Aquí también con el kinestésico se cae la teoría de que si no me mira es porque está ocultando algo. Que si no me mira frente a frente, que si gira la cara. Hay momentos que no te digo que esto no sea cierto, pero no siempre. Porque el kinestésico, por ejemplo, para sentirse conectado, a veces tiene hasta que cerrar los ojos. No sé si te ha tocado hablar con alguien. Yo conozco a una persona que cuando está bien concentrado hablando con alguien, tiene hasta que cerrar los ojos y así, y frunce el ceño. ¿Por qué? Porque se está conectando y siente que el tener los ojos abiertos lo puede distraer, porque puede hacer contacto con algo que inmediatamente lo distraiga y le quite el foco de la atención de lo que quiere escuchar. Son lentos y dispersos. Le gusta vestir cómodamente. No es muy detallista, pero sí es muy afectivo. Como te decía anteriormente, le encanta abrazar, le encanta que le abracen, el toque físico. Confía mucho en sus sentimientos. Por esta razón, el kinestésico puede ser herido y decepcionado con mucha facilidad, porque es bien sensible. Utiliza palabras kinestésicas como tocar, sonido, frío, presión, contacto, caliente, duro, grueso, suave. Por ejemplo, un visual puede despedirse con la frase "nos vemos luego". Esto sí lo hemos escuchado muchas veces. El auditivo podría decir algo como "hablamos luego". Y el kinestésico, entonces, ¿cómo tú crees que diría? Te voy a dejar un momentito para que pienses. ¿Cómo tú crees que diría el kinestésico?
estamos en contacto o nos mantenemos en contacto. Utiliza frases kinestésicas como: tengo una idea muy sólida, tengo una idea de mucho peso, la reunión estuvo muy fría, o siento que todo saldrá bien. ¿Ves? Habla con frases, con palabras siento. Siento, ¿por qué? Porque ¿quién es el que siente? El que le tocan. Siento que todo va a salir bien, o tengo un presentimiento, o siento que las cosas andan mal. Habla en esos términos. El visual dice: veo que las cosas van bien. El auditivo podría decir: yo escucho que las cosas van a salir bien. Aprende haciendo. El kinestésico aprende es haciendo, es decir, en la práctica. Son lentos haciendo las cosas, ya que buscan conectarse con lo que sienten. Tienen enfoque múltiple, por lo que suelen ser muy distraídos. Entonces, mis amados, ¿qué canal de percepción dominante tú tienes? ¿Cuál es el canal de percepción dominante que tienen las personas que te rodean, con las que te relacionas más? Yo te invito a que tú puedas tener presente que, bueno, porque a mí me guste, porque mira qué pasa, se da una situación, especialmente en las parejas, me han tocado muchos casos de parejas que dicen: ay, es que nosotros no nos entendemos. Él no me entiende y es que yo no la entiendo o yo no lo entiendo. Fíjate, muy probablemente es porque te falta saber cuál es el canal de percepción dominante de tu pareja. Ay, es que nosotros no podemos hablar porque siempre salimos peleando. Bueno, no necesariamente tiene que ser así. Probablemente tú puedes aprender a hablarle de una manera diferente para que no salgan peleando. Creo que era en el video anterior que hablaba acerca del hablar, no, fue en un programa de televisión que tuvimos de Nueva York. Hablaba acerca de la comunicación asertiva, y en esto puedo decirte, relacionado a este tema, lo mismo que decía en ese programa, es que cuando nosotros hablamos en primera persona, esto hace maravillas. Tú puedes decirle a un kinestésico, por ejemplo, si él le gusta es que le toquen, pero de repente tú eres una persona auditiva. Bueno, como en la pareja no estamos para que me satisfagan a mí y solo pensar en mí y que solo yo, porque pues eso sabemos que es egoísmo, y el egoísmo no es nada saludable en las relaciones de pareja, ni de familia, de ninguna, ni siquiera en las relaciones interpersonales en el trabajo, no son saludables estas formas de egoísmo. Bueno, ok, ella es kinestésica, le encanta que le toquen, que la abracen, pero él resulta que es auditivo. Entonces, ¿cómo yo me hago con esta persona que es auditiva, pero yo soy kinestésica? Bueno, como le sugería a una pareja, ok, tú eres kinestésica, y fue lindo, a ellos les encantó identificar esto, aprender esto. Y créanme que la relación fue una diferencia muy marcada, muy marcada. Esta chica yo le enseñé, bueno, a aprender el lenguaje de él. El lenguaje de él es el auditivo. Bueno, ¿qué tal si tú no? Porque él se quejaba: ay, que a ella le gusta mucho estar abrazando, y a veces yo estoy distraído, a veces estoy concentrado por hacer algo, pero ella quiere que yo le esté abrazando. Bueno, ¿qué tal si en vez de tú ir a abrazarle porque tú estás buscando abrazos, qué tal si tú le dices algo que admiras de él? Algo que tú valoras en él. Y muy probablemente cuando él escuche, porque él es auditivo, cuando él escuche
lo que él quiere oír es que ese es su canal de percepción dominante, espontáneamente él va a salir a abrazarte. ¿Y qué tal tú, hombre, si dices, ay, es que yo le digo tantas cosas lindas a ella, pero ella ni me hace caso? Y a veces yo le digo, como pasaba en esta pareja, yo a veces le mando un texto diciéndole cosas bonitas y ella lo que me responde para atrás me dice, eso ponlo en práctica. Y eso para mí es doloroso, es muy devastador cuando veo esa respuesta para atrás. Bueno, a él yo le enseñé qué tal si en vez de tú mandarle solamente un texto, no es que no le mandes, tú le puedes mandar, pero qué tal si tú aprendes el canal de percepción dominante de ella. Y en vez de mandarle un texto, la deja todo el día un poquito sedienta, pero cuando llegas a la casa, entonces le hablas en el lenguaje de ella, en el lenguaje dominante de ella, que es el canal de percepción kinestésico. ¿Qué tal si llegas, inmediatamente vas y le das un abrazo y le pasas la mano por la espalda, le das un beso, porque eso es ella, es toque? Entonces, muy probablemente la cosa va a cambiar. Y efectivamente así fue, mis amados. Se puede aprender. Yo te recomiendo, hay un libro que habla en detalles de esto, obviamente con otro nombre, pero trata prácticamente de lo mismo, que se llama Los 5 lenguajes del amor. Es un libro muy lindo para parejas, es fácil de leer, es bien fascinante de leer, así que te lo recomiendo. A cualquier pareja se los recomiendo. Si tú has tenido problemas para que te entiendan o para tú entender, recuerda esto. Procura identificar el canal dominante del otro para que le hables en su canal, para que le hables en su lenguaje. Y obviamente para atrás vas a recibir el de tu lenguaje. ¿Qué tal? Si puedes empezar poniendo esto en práctica. Bueno, este era el tema de hoy. Recuerda, no hay nada que no tenga una solución. Y si hay algo por lo cual el Señor se interesa, es porque nosotros tengamos una linda convivencia en familia. Hablarle al otro como nos gustaría, como dijo Jesús, haced con los otros lo que vosotros quisierais que los hombres hagan con vosotros. La regla de oro. Vamos a tratar de satisfacer al otro como quisieran que nos satisfagan a nosotros, no con mi lenguaje, sino con el canal de percepción dominante del otro. ¿Ok? Bueno, Dios te bendiga. Será hasta una próxima entrega.